de que el Congreso de la República se modere y no Tienen que pretenda moderarse. actuar como si representara a la inmensa mayoría de peruanos y tuviera la atribución de cambiarlo todo de acuerdo a sus gustos y No, preferencias. esa es la legalidad. Y la legalidad es que el Congreso está investido de la autoridad para hacer todo lo que la Constitución y la ley le dice. Y eso Ahora, es seriedad en temas el democráticos. problema que nos está ocurriendo hoy, defensor, que tenemos una situación políticamente muy crítica, con un gobierno desacreditado, con un Congreso con un nivel de descrédito que ya, no sé si se ha hecho alguna medición, pero hoy ya están batiendo los récords de impopularidad. Pero es un Congreso que a la vez pretende hacer hasta cambios constitucionales, cambiar las reglas de juego, o sea, modificar la Constitución en asuntos fundamentales. Es un Congreso que no tiene ninguna legitimidad ante los ciudadanos. Le prendió velita al Congreso. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, protegió la dictadura al rechazar un posible adelanto de elecciones, alegando que primero nuestras normas tienen que ser predictivas y cualquier reforma tiene que hacerse con mucho tiempo de anticipación. Esto aun cuando la ley dice que un año antes no se debería hacer ninguna reforma, pues con un proceso electoral en ciernes, deberían hacer medidas predictivas claras, pues que alguien no reconozca una elección ya es un despropósito. También señaló que debería cancelarse y anularse su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones a todo aquel que no cumple las reglas del juego, y eso pasa por el reconocimiento, así sea por un voto del que gane el proceso electoral, porque eso legitima a los gobiernos, porque puede haber ganado por un voto, pero al final gobernará para todos los peruanos, independientemente que sea de derecha, izquierda o centro, tendrá que aplicar políticas de Estado, y no es posible que cada quien quiera hacer lo que se le dé la gana apenas llega a ser el gobernante de turno. Deben trabajar en políticas de Estado que sean sostenibles y que ninguna autoridad que asume el cargo pueda variarla, porque eso es seriedad en temas democráticos. A continuación te mostramos el video. Regresando al tema del acuerdo nacional, yo retomaba lo del acuerdo nacional por lo siguiente, porque el tema de la transición no está resuelto. La misma Dina Boluarte planteó propuestas de adelanto de elecciones que después ha dejado de lado, pero el problema es que si nosotros queremos salir de este entrampamiento y restablecer un clima de paz en el Perú, no solamente tiene que haber una investigación independiente, pronta y severa con respecto a las muertes de diciembre y enero, tiene que haber un proceso de transición político, es decir, que va a ser inevitable, se va a convocar al acuerdo nacional y va a saltar la discusión sobre el adelanto de las elecciones. Pero en tercer lugar tiene que haber un compromiso de un mínimo de reglas de juego, es decir, en 2016 que estamos con la historia de que hay una elección y no se reconoce el resultado. Sí, lo que hay que hacer es que nuestras normas tienen que ser predictivas. Cualquier reforma que se tiene que hacer sobre temas electorales tienen que hacerse con mucho tiempo, aun cuando la ley dice que un año antes no se debería hacer ninguna reforma, esta muchas veces no se cumple, y entonces eso debería ser el primer pacto del acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque con un proceso electoral en ciernes, ciertamente claras, con medidas predictivas, que alguien no la reconozca ya es un despropósito. Debería cancelarse y anularse su inscripción en el Jurado Nacional quien no cumple las reglas de juego. Y eso pasa por el reconocimiento, aun sea por un voto del que vaya a ganar el proceso electoral. Porque eso legitima a los gobiernos, porque puede haber ganado por un voto, porque al final, ¿para quién se va a gobernar? Para todos los peruanos. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de donde sea. Tiene que ver políticas de Estado. No puede ser que cada quien quiera hacer lo que le da la gana cuando llega a ser gobernante de turno. No, tenemos que trabajar políticas de Estado que sean sostenibles y que ninguna autoridad que asuma el cargo de función pueda variarla. Y eso es seriedad en temas democráticos. El problema que nos está ocurriendo hoy, defensor, que tenemos una situación políticamente muy crítica, con un gobierno desacreditado, con un Congreso con un nivel de descrédito que ya, no sé si se ha hecho alguna medición, pero hoy ya están batiendo los récords de impopularidad. Pero es un Congreso que a la vez pretende hacer hasta cambios constitucionales, cambiar las reglas de juego, o sea, modificar la Constitución en asuntos fundamentales. Es un Congreso que no tiene ninguna legitimidad ante los ciudadanos. Por eso yo le decía algo, la legitimidad y la legalidad pasan primero por los acuerdos. Si usted logra consensos en el ámbito, digamos, de los actores económicos, políticos y sociales, usted va a encontrar que ahí está la fórmula de la legitimación. Hoy día puede estar una institución deslegitimada, pero sus actuaciones en el tiempo puedan legitimar a la medida de sus resultados. Entonces yo entiendo
que ahora más que nunca los sectores sociales deben ser convocados, independientemente de los partidos, también los sectores económicos. ¿Por qué? Porque vivimos una recesión que no podemos desconocerlo, Nicolás. Estamos en una recesión producto de la no inversión del sector privado. Y muchas veces esa inversión del sector privado dinamiza la economía. Claro que sí, genera fuentes de empleo, y al generar fuentes de empleo la pobreza disminuye. Pero si esta no pasa así, entonces va a aumentar la pobreza. ¿Y quiénes más se perjudican? Ahora, defensor, para cerrar este punto, ¿usted cree que debe retomarse la discusión sobre el adelanto de elecciones en el marco del Acuerdo Nacional? Yo creo que debería el Acuerdo Nacional ver primero el tema institucional. ¿Cómo fortalecemos la institución? ¿Usted cree que con un adelanto de elecciones vamos a fortalecer la institucionalidad? A mi modo de ver, en lo personal, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si usted no echa a andar las bases o la simiente, digamos, de un proceso sólido en la cual participen todos y pueda haber, digamos, una legitimación mayor a quien vaya a ser elegido y un sistema de control, por ejemplo, el tema de la elección de los mismos parlamentarios, un sistema de control que permita a la ciudadanía participar activamente de ese proceso de control, entonces no habremos logrado nada. Por más que las elecciones sean mañana. Mire usted. Pero eso depende mire usted, en gran medida, pero ese escenario depende en gran medida. Uno, de que hay un espacio de diálogo que podría ser el Acuerdo Nacional, pero por el otro lado, de que el Congreso de la República se modere y no pretenda actuar como si representara a la inmensa mayoría de peruanos y tuviera la atribución de cambiarlo todo de acuerdo a sus gustos. No, esa es la legalidad. Y la legalidad es que el Congreso está investido de la autoridad para hacer todo lo que la Constitución y la ley le diga. Vamos a la legitimidad. Si esta legalidad va acompañado de la legitimidad, que los proyectos nazcan justamente de la voluntad popular, de la participación ciudadana, entonces se va a legitimar. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana juntan 50.000 ciudadanos o 100.000 o 200.000 o 1.000.000 de ciudadanos, presentan una iniciativa legal y esta es perfectamente viable y consolida la democracia y el Congreso lo aprueba? Pregunta, ¿el Congreso se legitima o se deslegitima? Se legitima. Entonces las actuaciones del Parlamento como institución legitiman sus acciones. Sí, para terminar, defensor, hay una tremenda controversia con lo de Alejandro Soto como presidente del Congreso, porque se han presentado evidencias de que faltó a la verdad en su declaración jurada. Y eso es un asunto muy grave. Es el presidente del Congreso. O sea, desde el punto de vista formal, y si esto, como hay toda la evidencia, es cierto, no podría seguir siendo presidente del Congreso. O sea, ahora, el Congreso tiene sus mecanismos, Nicolás. Dos mecanismos de control. Uno que es el de ética, que permite, inclusive muchas de ellas, exceptuarse de dictámenes o de informes y pasar directamente al Pleno para poderse resolver. Y estos asuntos, que no teniendo el carácter de ilegalidad, pueden pasar a ética, lo tienen que hacer de manera inmediata. Es un sistema de control. Y la otra es cuando ya hay visos de ilegalidad, cuando hay temas que tienen connotación de tipo penal, de que sean ilegales y otras, entonces pasa por el sistema de justicia. Ahora, los términos de gobernanza son perentorios. Para un congresista, 5 años. Para un presidente de Congreso, 1 año. Para miembro de mesa directiva, 1 año. Para todos los que ejercen vocerías, etcétera, presidencias de comisiones, 1 año. Entonces, ya hemos pasado prácticamente, estamos pasando todo agosto, desde julio, agosto, ya más de un mes, y estamos en la misma discusión, y eso sí deslegitima la institucionalidad. Entonces, si nosotros apostamos por la legitimación, nosotros tenemos que cortar con un comunicado. Señores, esto se aclaró así, 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 y el Congreso está conforme con esta aclaración. Perfecto. O el Congreso ha tomado conocimiento de estas acciones, estamos pasando al Pleno para que se suspenda. Ya, se suspenderá, pues. Pero el Congreso como institución tiene mecanismos de control para poder accionar. Y lo que hay que hacer es que no alimentar el desprestigio a la institución como tal, sino más bien apuntalar las críticas a las personas que sean necesarias, y eso ya no perjudica mucho a la institución. Repito, 1 año y ya pasó 1 mes. O sea, 11 meses le queda al actual presidente del Congreso para poder liderar la agenda parlamentaria. Y ojalá que esta agenda parlamentaria sea producto del Acuerdo Nacional. Muchas de esas seguramente saldrán de allí, y allí se podrán hacer las discusiones que benefician al país.
¿Y tú qué opinas de las declaraciones del defensor del pueblo? ¿Crees que deberían hacerse unas cuantas reformas antes de proponer un adelanto de elecciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.